Ok, vamos a empezar entonces la meditación de esta noche. Es una meditación, es un repaso de lo que se ha hablado en las últimas semanas acerca del don profético. Génesis capítulo número 1. Los que tengan la palabra de Dios la pueden abrir conmigo si son tan amables. Génesis en el capítulo número 1 y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Yo estoy muy acostumbrado, queridos hermanitos, a que cuando ustedes encuentren el texto en la Biblia, si usted me dice amén, yo sé que ya encontró el texto y entonces yo procedo a leerlo, ¿ok? Para que se vayan acostumbrando. Me gusta mucho, me gusta escuchar los amenes. Con eso yo sé que la gente está aquí en el santuario escuchando la palabra de Dios. Así que cuando lo encuentren, me empiezan a decir amén y con eso yo sé que ya encontraron el texto y arranco la lectura de la palabra de Dios. Génesis 1:1. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra del Señor. En el principio creó ¿quién? ¿Qué dice ahí? Creó Dios. Así es que ¿quién es el creador de todas las cosas según este versículo? Dios es el creador de todas las cosas. Y mira qué versículo tan simple, pero tan claro y tan directo. En el principio Dios creó. ¿Y qué es lo que creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. Y dice ahí que no solamente creó los cielos y la tierra, tú sigues leyendo el contexto y te sigue diciendo que Dios el primer día creó ciertas cosas, el segundo día creó ciertas cosas, y así sigue la lista hasta llegar al día sexto. En el día sexto dice la palabra de Dios que Dios finalizó la obra que había hecho, incluyendo al ser humano, y cuando Dios finalizó su obra, Dios le añadió un día a la semana de la creación. En otras palabras, la semana debería haber tenido literalmente 6 días, pero Dios le añade un día más y entonces la semana se convierte en una semana de 7 días. Ahora, ¿qué Dios hizo el séptimo día? ¿Qué creó el séptimo día? ¿Qué creó Dios el séptimo día? ¿Creó algo el séptimo día? No, no creó nada, porque el sexto día había terminado todo lo que había hecho, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué razón Dios le añade un día a la semana? Si Él ya había terminado todo en el sexto día. Porque Dios le añadió un día más a la semana. Bueno, Dios no hizo nada en el séptimo día. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? No hizo nada. De hecho, lo que Él hizo fue simplemente reposarlo. Es lo único que hizo. De hecho, ¿cómo se dice reposo en hebreo? ¿Alguien sabe? A ver, ¿cómo se dice? Shabbat, ¿verdad? De ahí viene el término Sabbat. ¿Y qué significa la palabra Sabbat? Descanso. Algunas versiones dice reposo, pero reposo, descanso es lo mismo. De hecho, tú miras en la Biblia, ningún día tiene nombres específicos. Simplemente la Biblia dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, pero el séptimo dice que es el Sabbat, el Shabbat, el reposo, el descanso. O sea, Dios le pone el nombre al día, es el día de reposo. De hecho, el mismo nombre dice la intención del día. Ahora, Dios le añade un día más a la semana, cierra su ciclo de creación y el sábado lo da no para beneficio de Dios. ¿Exacto? Porque Dios no necesita descansar. Dios no se cansa. De hecho, ¿Dios descansa los sábados? ¿Dios descansa el sábado? No, Dios no descansa el sábado. Dios trabaja todos los días. ¿Los ángeles descansan el sábado? Tampoco. Ellos no necesitan descansar. Pero ¿saben qué sí necesita descansar? El ser humano. Nosotros sí necesitamos reposo y Dios da el séptimo día para tener una relación intensa y estrecha con el ser humano. Tú lo puedes ver, Éxodo 20, del 8 en adelante dice, 6 días trabajarás y harás toda tu ¿qué? Pero el séptimo que dice, no hagas en él obra alguna, y especifica, ni tú, ni tu hijo, ni tu familia, porque la intención de Dios era que en el séptimo día, la familia del ser humano dedicara ese tiempo que no le pertenece a él, pero tiempo que le pertenece ¿a quién? A Dios, ¿ok? El tiempo del sábado no es nuestro, el tiempo del sábado es de Dios, y la intención de Dios era que en ese día el ser humano de su atareada agenda buscara tiempo para pasar con Dios. Y hermanos, desde aquí el mensaje para mí es sencillo y es claro. Persona que se agarra el sábado y no se lo dedica a Dios, sino se lo dedica al mismo, está rompiendo el eslabón para pasar tiempo con Dios. O sea, prácticamente no pasamos tiempo con Dios.
Y si tú no pasas tiempo con Dios, entonces, querido hermano, estás rompiendo tu relación con Dios. ¿Por qué creen que el mundo se ha convertido en ateo? Y ha negado hasta la existencia de Dios porque dejó de guardar el día de reposo. Eso tú lo puedes leer en el Espíritu de Profecía. Dejó de guardar el sábado, se olvidó quién lo creó y se olvidó de su creador. Y entonces, en vez de ver a Dios, empezó a ver a él mismo. Ese es el pecado más grande del ser humano, el egoísmo. Lo mismo le pasó al diablo. En vez de ver a Dios, se empezó a ver a él mismo. Y cuando el hombre, y eso te lo digo de corazón, hermano, cuando el hombre deja de ver a Dios y se empieza a ver a él mismo, es, como diría en inglés, it's just the beginning of the end. Es el principio de tu ruina cuando dejas de ver a Dios. Y querido hermano, tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con el Espíritu de Profecía? Ahorita vas a ver. En el capítulo número 3, dale vuelta a la página si eres tan amable, aparece la historia. Fíjense, 2 capítulos nada más adelante. No le duró mucho al hombre el gusto de haber sido creado perfecto, ¿verdad? 2 capítulos adelante, ya Moisés ahora presenta la historia, no de un hombre creado a la imagen de Dios, sino ahora presenta un hombre que del estado de santidad en el que él fue creado, cayó. Y dice el capítulo número 3, no te lo voy a decir, hay un sermón entero que tengo acerca del capítulo número 3 de cómo el hombre cayó, pero simplemente te voy a decir, el hombre cae en pecado, en vez de que el hombre escuche la voz de Dios, el hombre desobedece abiertamente la voz del Señor, escucha la voz de la serpiente, y el resultado es que el hombre se desconecta de la fuente de la vida y entonces cae en pecado. Ahora, en Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a la imagen de Dios. Eso lo dice el capítulo 1 y el versículo número 26. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice que el hombre iba a ser creado conforme a la semejanza de Dios. El hombre fue hecho perfecto, el hombre fue hecho santo, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Capítulo número 3 dice que esa conexión se rompe. El hombre cae en pecado, y déjame decirte una cosa. Cuando el hombre cae en pecado, rompe también su imagen divina. ¿Escuchaste? Porque dice la Biblia que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando el hombre cae, esa imagen se rompió también. O sea, desde que el hombre cayó, ya el hombre no tiene la imagen de Dios. ¿Escuchaste eso? Dirás, no, pastor, si el hombre es hecho y creado a la imagen de Dios. Sí, cuando el hombre no había cometido pecado, pero cuando el hombre cometió pecado, esa imagen se rompió. ¿Quieres que te lo pruebe? Dale vuelta, capítulo número 5. Cuando empieza a dar Moisés la lista de la genealogía, o sea, de los descendientes de Adán, el capítulo número 5 comienza a explicar cómo se realizaron las genealogías. ¿Lo encontraron? Génesis 5.1. Dice el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de ¿quién? De Adán. O sea, arranca con Adán como el primer criado en la tierra. Y miren qué dice. El día en que Dios creó al hombre, ¿qué dice? ¿A semejanza de quién lo hizo? De Dios. Ahí está. Es verdad. Cuando el hombre fue creado y sale de las manos de Dios, Dios lo hace a su imagen y a su semejanza. Pero mira lo que sigue diciendo. Versículo número 2. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Versículo 3. Recuerda, es el capítulo 5, las genealogías, o sea, los hijos que le vinieron al primer ser creado, que es Adán. Versículo número 3 dice, y vivió Adán, ¿cuántos años vivió después que fue creado? 130 años y engendró un hijo. ¿Cómo se llama el primer hijo de Adán? ¿Alguien se recuerda? Y dice que fue creado o fue engendrado ahora el primer hijo de Adán. ¿Y qué es lo que dice el versículo 3? ¿Conforme a qué? A la semejanza de quién? De Adán, ¿se fijan? Ya la descendencia del hombre caído, la descendencia posterior, ahora viene ya no reflejando la imagen de Dios, sino reflejando la imagen de quién? Del hombre. Pero del hombre antes de caer o después de caer. Después de caer. Si no me lo quieres creer, ve nuestros hijos. Se ven tan bonitos, ¿verdad? Pero nomás de cara.
Pero cuando hacen sus berrinches o piden leche en la madrugada o cualquier hora del día, amén, ya hay un espíritu de egoísmo dentro de ellos, porque ya nacen reflejando nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Se han fijado que de repente nosotros los hispanos decimos un dicho muy, muy cómico, ¿no? Cuando los hijos hacen un berrinche así bien feo y gritan y son así medio rebeldes, ¿saben qué dicen? Uy, mira, igualito a su papá. O a veces dicen, ¿verdad? Igualita a la mamá. O de repente, ¿no se han fijado que hasta dicen, mira, este nene salió en el carácter igual a su abuelito? ¿No se han fijado que dice? Igual el abuelo hacía lo mismo. O la abuela. Uy, mira, como la abuelita se enojaba, así se enoja este. Bueno, es que la Biblia dice hasta la tercera y cuarta generación, hasta allá llegan las consecuencias. Pero el hombre después de la caída no refleja la imagen de Dios. Ahora refleja la imagen de ¿quién? Del hombre. Ahora, pon atención a lo que te digo. Antes de que el hombre pecara, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo número 1, es creado la imagen de Dios. Y Dios venía a hablar cara a cara con el hombre, ¿no es verdad? O sea, Dios venía y hablaba, así como yo les estoy hablando y usted me ven y yo los veo, así el hombre podía hablar cara a cara con Dios, directamente. ¿Recuerdan ustedes que dice aún patriarcas y profetas que aún Cristo bajaba y se comunicaba con Adán y con Eva, ¿no es verdad? Hablaba con ellos. Seres santos y perfectos bajaban y hablaban con la pareja. Había comunicación de los seres angelicales y había también comunicación de parte de los seres divinos, de los seres del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios con la pareja recién creada. Los hombres, cuando fueron hechos en un principio, la pareja santa, ni siquiera tenían ropa. Dice que había como un halo de luz que los cubría. Y ellos hablaban cara a cara con Dios, privilegio que tú y yo no tenemos. Pero ellos sí tuvieron ese privilegio. Sin embargo, dice Lela, que cuando el hombre cae, dice que el halo de luz, ¿qué le pasó al halo de luz? Se desapareció. Y cuando se desapareció se dieron cuenta de una cosa. ¿De qué se dieron cuenta? Que estaban desnudos. Y fíjate, empezaron a ver las consecuencias del pecado. Número 1, les dio vergüenza. ¿No es verdad? Y al grado dice que les dio vergüenza que ¿qué hicieron la pareja? Fueron a una higuera y se cosieron delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios venía y hablaba con ellos? Porque lo dice el mismo capítulo, que dice que Dios desciende al huerto y empieza a buscar al hombre. ¿Se fijan? Había comunicación directa. Pero el hombre dice que escucha la voz de Dios que se pasea en el huerto. O sea, he was looking for them. Lo estaba buscando. Y el hombre escondiéndose porque tenía vergüenza, porque había cometido pecado y ahora se encontraba en desnudez. Y entonces finalmente, cuando el hombre sale todo avergonzado, le dice, pues ¿dónde andabas que te estaba buscando? Oh, es que escuché tu voz que se paseaba en el huerto. Tuve vergüenza, tuve miedo y me escondí. Ahora, cuando el hombre cae en pecado, el halo de luz desaparece, la imagen de Dios desaparece en el hombre, y entonces aquel Dios que hablaba cara a cara con sus hijos creados, ahora tiene un problema. Ya Dios no puede hablar cara a cara con ellos. ¿Por qué? Si Dios hablara ahora en su estado de pecado, cara a cara con ellos, ¿qué pasaría? Ahora, no es porque Dios los quisiera destruir, es que la esencia de Dios, quien Dios es, la manera como Dios es en esencia, no puede estar con el mal o el pecado. Yo te lo pongo muy sencillo, es como una bacteria, ¿right? Tú le pones cloro, ¿qué le pasa al cloro? Pues nada, pero ¿qué le pasa a la bacteria? Ahora, no estoy diciendo que somos bacterias, pero estoy diciendo que sí hay una bacteria dentro de nosotros, que es el pecado. Si Dios hubiera bajado y hubiera hablado ahora cara a cara con el hombre, como antes lo hacía, los hubiera hecho pedazos, los hubiera desintegrado. De hecho, no te voy a explicar mucho acerca de esto, porque hay un tema también que más adelantito les voy a predicar, que es acerca de angelología, acerca de quiénes son los ángeles. Tú sabes que hay diferentes clases de ángeles en el cielo, ¿verdad? Están los querubines, están los serafines y están los ángeles regulares.
Recuerden que la Biblia menciona que hay unos que tienen 4 alas, ¿verdad? Y hay otros que no tienen 4. ¿Tienen cuántas? 6 alas. Ahora, una clase de ángel se llama los querubines, ¿ok? Ahora, cada ángel en el cielo tiene órdenes y tiene niveles. No todos los ángeles son iguales, ¿eh? En el cielo hay un orden perfecto. Y cada ángel tiene órdenes y misiones específicas y fueron creados por razones específicas por Dios. Ahora, solo para darte una probadita, ¿por qué Dios hizo a los querubines? ¿Tú sabes? Dios los creó, es una creación especial de Dios. Pero ¿para qué Dios hizo a los querubines? Y aparte de tener misiones específicas, ¿saben? En la Biblia aparecen los querubines, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando hizo el santuario Dios? Aparecen querubines, pero ¿dónde están los querubines en el santuario? Junto al trono. ¿Y qué hacen, hermanos, Sebastián? Los querubines ahí en el arca. ¿Qué es lo que hacen ellos? Protectores, right. ¿Y qué protegen? ¿El arca? No. ¿Qué es el arca? En el santuario, ¿qué es el arca? Es el trono de Dios. All right. Y los querubines están con las alas abiertas y son llamados querubines que protegen. ¿O acaso Dios necesita bodyguards? ¿Dios necesita protectores? No. Entonces, ¿para qué Dios crea los querubines? Listen. Dios crea los querubines y extiende sus alas para cubrir la gloria de Dios. ¿Me escucharon? Hermano, la gloria de Dios es tan grande que si esos querubines no extendieran sus alas y las interpusieran en la gloria que sale, hacían pedazo a todo el mundo. De hecho, los querubines son una creación especial. No son iguales a los demás seres. Son seres especiales que extienden sus alas y cubren la gloria de Dios. Y uno de ellos, ¿quién era? Diablo. Déjenme decirles, no les voy a predicar acerca de los querubines porque no es el tema de hoy, pero es fascinante este estudio. ¿Saben que los querubines, tú sabes que el trono de Dios tiene ruedas, ¿verdad? Tiene ruedas y vuela. El trono de Dios vuela de arriba para abajo, es increíble, no sé cómo será eso, pero el trono de Dios es gigantesco. Hay otro sermón de santuario, de una cosa que estudié acerca de santuario bien interesante, después se la comparto, pero el trono de Dios se mueve, vuela por todos lados, y lo curioso, en la visión que Dios le dio a Isaías y Ezequiel, dice que cuando el trono volaba, ¿quiénes volaban con el trono? Los querubines. ¿Y para qué volaban si el trono volaban? Porque iban cubriendo ¿qué? La gloria de Dios, son protectores. En otras palabras, los querubines pueden aún intuir los movimientos de Dios. ¿Por qué creen que el diablo se sabía tan bien cómo Dios iba a actuar? Porque él estaba cerquitita de Dios cubriendo la gloria de Dios. Era un ser especial. Ahora, si Dios hubiera bajado en toda esa gloria y se pone delante del ser humano pecador, lo aniquila, lo hace pedazos. Por lo tanto, Dios tuvo que poner una separación. Ya el hombre no puede hablar cara a cara con Dios. Dios ya no puede hablar cara a cara con el hombre. Dios tiene un problema. Dios se quiere seguir comunicando con sus hijos. Es como aquel papá que viene a Estados Unidos, pero sus hijos no pueden venir para acá porque no tienen papeles. Y por más que quiera, no puede. Y por más que él quiere ir para allá, puede, pero ya no puede regresar. Tú sabes la desesperación de un padre querer comunicarse con sus hijos, verlo a cara, abrazarlo y darle un beso en la frente, pero no poder. Dios quería seguir comunicándose con sus hijos, pero ya había algo que le bloqueaba a no poder comunicarse con ellos: el pecado. Entonces Dios tiene que crear un mecanismo para seguir comunicándose con sus hijos. ¿Qué hizo Dios para resolver este problema? ¿Qué hace Dios? No, antes de eso había comunicación ahora entre Dios y los hombres, pero Dios ya no se comunicaba cara a cara. Él quería, pero no podía porque había pecado y se ponía, los destruía. Dios tuvo que crear otro sistema, otro mecanismo para seguir comunicándose con sus hijos. ¿Qué estableció Dios? Dios escogió a santos varones, dice la palabra de Dios, siervos de Dios, llamados por Dios. ¿Y qué significa la palabra profeta? ¿Qué significa la palabra profeta? Mensajero, ¿verdad? Es aquel que porta o que lleva un mensaje. Por lo tanto, Dios tiene que llamar mensajeros. Ahora, aquí viene una parte muy interesante acerca de los profetas. Te doy algunas pequeñas características. Número 1, Dios llama al profeta, el profeta no se llama el mismo, ¿right?
O sea, nadie puede decir, bueno, pues yo me puse en la lista y soy profeta ahora. No, Dios llama al profeta. El profeta no se puede llamar al mismo. Tiene que recibir un llamado Dios. Por eso tú vas a ver que en la Biblia dice, oh, yo escuché palabra de Jehová. Y lo ves en Isaías, en Joel, en Ezequiel, la lista sigue. El profeta no se autoproclama profeta. Dios tiene que llamar al profeta. De repente un montón de profetas hay ando hoy en día. Oh, yo soy profeta. ¿Y quién te llamó? Pues no, un día de repente me desperté y pues yo siento que soy profeta de Dios. No, esto no funciona así. Dios te tiene que llamar por nombre. Y tú te fijas en la Biblia, Dios llamaba por nombre a aquel que iba a ser su siervo. Algunos los llamó detrás del arado, otros entre los viñedos, otros siendo reyes. Dios llamaba por nombre al profeta, lo autodenominaba su mensajero, porque precisamente el profeta simplemente era el intermediario, aquel que estaba entre Dios y el hombre para dar un mensaje ¿de parte de quién? De parte de Dios. Ahora, primero, el hombre no se llama a sí mismo a ser profeta. Dios llama al hombre para ser su siervo. Ahora, qué privilegio ser llamado por Dios por nombre, ¿eh? Qué privilegio. Amén. No te lo puedo. Yo por eso, hermano, cada vez me doy cuenta de una cosa. Cada vez, mira, tengo 25 años de ser adventista. Tengo 12 años de ser pastor. Y cada vez me doy cuenta de una cosa más. Que no somos nada delante de Dios. Cada vez más me doy cuenta quién es uno para estar delante de Dios. Cada vez más me doy cuenta, hermano. Cada vez más me doy cuenta que el hombre delante de Dios no es nada. Pero bendito sea el nombre de Dios, que Cristo a pesar de eso nos amó con ese amor. Yo digo, gloria sea Cristo Jesús. Y tú sabes qué privilegio, hermano, que el Dios del cielo te vea y te llame por nombre. ¿Sabes que la Biblia dice que algunos profetas aún antes de nacer, Dios ya lo sabía que llama? ¡Qué privilegio! Oiga, es un privilegio. Antes de haber nacido, Dios ya tenía su misión profética establecida. Dígame uno de ellos. A Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Elizabeth está junto con María y estaban embarazadas? Dice que el vientre de los dos saltaba, ¿verdad? Porque uno iba a preparar el camino para el otro, y cuando se pusieron cerquita, ¡oíjame, qué privilegio!, ¿verdad? Saltaban los dos. No había nacido y ya tenía un mensaje de parte del Señor. Ya Malaquías profetizaba y decía el mensaje que Juan el Bautista había de tener. Oiga, qué maravilla. ¿Y sabes qué me dice eso a mí, querido hermano? Que en los caminos de Dios no hay coincidencias, hay providencias. Y aún en tu propia vida, querido hermano, a veces tú te podrás haber dicho, yo para qué estoy en esta vida. La verdad, mi vida ha sido todo problema, desgracia, yo ya ni le encuentro sentido a la vida. Oh, no, querido hermano, déjate digo una cosa. El hecho de que tú no entiendas por qué te pasa lo que te pasa no quiere decir que Dios no te haya llamado por nombre. Y aún, hermano y hermana, las desgracias que puede ser que tú estés pasando, quién sabe si Dios te está preparando para una grande misión. Si no, pregúntaselo a Moisés. Pregúntaselo a Moisés. Creado en el palacio del faraón, después perseguido por haber matado, y después Dios lo llama, en vez de ser rey de Egipto, lo llama para ser pastor de ovejas. Y ahí está el pobrecito de pastor de ovejas, quizás lamentándose dónde podría haber estado, y por defender a este israelita, mira dónde estoy, quizás lamentándose, pero Dios lo estaba educando, pero Moisés no sabía. Estaba en desgracia, pero Moisés no sabía que Dios lo estaba preparando para ser el libertador de Israel. Así es, querido hermano, puede ser que ahorita el diablo te ponga por el suelo, pero a lo mejor Dios te está preparando para grandes cosas. ¿Y sabes por qué a veces Dios? Mira, yo una vez le decía a mi papá, yo veía desgracia, dolor, sufrimiento, la gente enfermándose, perdiendo el trabajo. Yo le decía a mi papá, yo no entiendo a Dios. Yo no entiendo a Dios. Si Dios es tan poderoso, ¿nunca te has hecho la pregunta? Si Dios es tan rico, tan poderoso, ¿por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay gente sin trabajo? ¿Por qué hay gente que no tiene de comer? Miles de niños muriéndose en el África. ¿Dónde está Dios? Where is he? What is he doing? Yo tengo una nena, yo por mi nena doy mis dos brazos completitos. Where's God? Where's God? Y la respuesta que mi papá me dio me llenó mucho. Me dice, mira hijo, no te lo puedo explicar todo porque solo Dios conoce. Pero te voy a decir una cosa. A veces Dios permite que tengamos sed para que sepamos apreciar el agua. Y a veces Dios permite que tengamos hambre para saber apreciar la comida.
los caminos de Dios no son nuestros caminos y la manera como Dios prepara a sus hijos es increíble, querido hermano. Pero ¿sabes tú una cosa? No hay casualidades, hay providencias en los caminos de Dios. Cada cosa que pasa es una providencia de Dios. Y el hecho de que Dios llame a los profetas, ahí está un privilegio grandísimo. Dios los llama y Dios sabe a quién llama. Él no se llama, Dios los llama por nombre, tiene una misión para ellos. Ahora, déjame decirte una cosa. Siendo que ser profeta es un privilegio grande, no todo mundo le gustaba ser profeta. ¿Verdad que no? Se fijan en la Biblia, había muchos que Dios los llamó a ser profetas y decían, ay, no, paso, yo no quiero. ¿Recuerdan en el mensaje adventista? Elena G. White no fue la primera en ser llamada a ser profeta. Antes de ella, ¿cuántos ya Dios había llamado? Más. Y los dos que dijeron, no queremos. Ahora, ¿saben por qué no era fácil recibir el llamado para ser profeta? Porque casi todo el mundo que era profeta los mataban. A Isaías, ¿cómo lo mataron? ¿Recuerdan a Jeremías qué le hicieron? Lo ponen en el pozo, mira, que no te calle, que nadie te... dice la palabra de Dios, cuando Pablo hace la lista de los siervos de Dios, dice que algunos murieron apedreados, otros murieron aserrados. ¿Saben que un profeta lo metieron adentro de un tronco y le dijeron, you know what, be quiet, we don't want to listen to you anymore? Y los serrucharon por la mitad. Era un privilegio ser siervo de Dios, pero a casi todo el mundo los quería matar. Miren Elías. Tremendo hombre, que baje, si soy tu siervo, que baje fuego del cielo. Y bajó y consumió hasta el agua, hasta las piedras, las quemó profeta de Dios. Pero después que dijo Jezabel, ahora me vas a ver quién soy yo, ¿verdad? Y después el pobrecito dio la vuelta y se fue a esconder. Y porque lo andaban buscando para matarlo. Y después cuando Dios va le dice, Elías, ¿dónde andas? Ay, Señor, aquí escondido porque me andan buscando para matarme. No era fácil ser siervo de Dios. No era fácil porque Dios los llama, pero los llama para dar un mensaje para sus hijos. Y hermano, a veces el mensaje no es fácil, ¿eh? A veces el mensaje no es fácil. ¿Y sabes por qué, querido hermano? Porque de repente la palabra de Dios no va con nuestra palabra. Estamos muy acostumbrados a hacer lo que queremos. We want to do whatever we want to do, and nobody's going to tell me what I'm supposed to do. That's it. Yo he estudiado con tanta gente, me dicen, ¿sabe qué? Usted a mí no me diga lo que... No es que la palabra es, no, usted no me diga, yo no escucho a nadie y se acabó. Es duro, el ser humano sí es. Yo ya les contaba la experiencia de la viejita que iba a estudiar con ella, me dice, no, a mí mis novelas no me las toque, y ni habíamos empezado a estudiar. Y así la lista sigue. Porque el ser humano nos gusta nuestros caminos, nos gusta lo que hacemos, nos gusta el pecado. Y déjenme decirles una cosa, cada quien defiende a su gatito, ¿eh? El gatito son nuestros malos hábitos que nos gustan. ¿Saben con cuántos? Miren, yo he estudiado con tanta gente desde que entré al ministerio, que si todos los que yo estudié se hubieran bautizado, tuviéramos 3 veces esta iglesia llena por todos lados. ¿Pero tú crees que todo el que estudia la palabra de Dios obedece la palabra del Señor? No, hermano. No, hermano. Hay gente que se desespera. Yo, pastor, ¿para qué sigo estudiando si la gente no acepta? Tú siembra tu semilla. Deja que el mensaje haga obra en ese corazón a través del Espíritu de Dios. No es fácil, querido hermano, el corazón. Dios te dice, ¿a la derecha? No, para la izquierda. Dios dice, ¿para arriba? No, para abajo. Dios dice, ¿blanco? No, negro. ¿Recuerdan con Israel? ¿Ve y pelea? ¡Ay, no voy! Y cuando Dios le decía, no vayas, ahora sí voy. Así somos los seres humanos. Somos duros de cabeza. El profeta simplemente dice, pueblo duro de servicio, duro de cabeza. Hay que darle pedras porque es la única manera de romper esa cabeza dura. Yes, we are. Somos cabeza dura. Y Dios tiene que mandar a veces mensajes duros. Ahora, listen, no siempre el mensaje del profeta es duro, ¿eh? Hay que ser balanceados. Porque muchas veces los profetas hablan con palabras de Dios que son dulcísimas. Porque cuando Dios quiere conquistar corazones, Dios es un conquistador. Con amor eterno te he amado. Dios conquista. No siempre el mensaje era duro, hermano. Había mensajes que eran mensajes muy, muy dulces, muy, muy suaves. Pero a veces no todos los corazones responden a mensajes suaves. Entonces Dios decía, bueno, si no es por la buena, pues es por la mala. Entonces Dios mandaba un mensaje duro para despertar a su pueblo. Pero siempre el contexto del mensaje era el amor. Un amor más profundo que los mares y más alto que los cielos. Y que excede a todo conocimiento. Es el amor con el cual Dios nos ama. Y te digo una cosa. Si tú has leído Conflicto de los Siglos, cómo cierra el libro,
en donde dice el pecado se acabó. Qué bonito, ¿verdad? El pecado se acabó, no hay más pecado y no hay más pecadores, y por los siglos de los siglos el pueblo de Dios seguirá estudiando las maravillas del amor de Dios. Y va a quedar la nota tónica en el universo que Dios es amor. ¿Quién puede entender el amor de Dios? ¿Quién puede, querido hermano? Aún en el juicio ejecutivo de Dios, cuando baje el fuego del cielo y aniquila a los pecadores, en el corazón del ser humano habrá una cosa clara: que Dios los amó. Que la culpa no fue de Dios, sino que la culpa fue de nosotros. El mensaje del profeta, querido hermano, no es para agarrar un chicote y darte de latigazo, sino es por la buena y por la mala y sangrarte las espaldas. God is not like that. Aun cuando el diablo se rebeló, ¿con qué amor Dios lo buscó? No, hasta el mismo Jesucristo fue, le patriarcas y profetas, lo buscó. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios que, sabiendo que soy imperfecto, que le he fallado, que yo no tengo ningún derecho de estar aquí, pero es un Dios bueno, que me tira dardos de amor para ver si me puede conquistar, que me habla de maneras que nadie me puede hablar, que habla mi mente y habla mi corazón en formas, querido hermano, que no hay lengua humana que te pueda hablar. Solamente es el mensaje de Dios, es el amor de Dios. Y Dios usa a estos hombres benditos, estos hombres santos, no perfectos, pero hombres escogidos de Dios para mandar ese mensaje. No es bien recibido, el mensaje a veces no es agradable delante de la gente, pero es un intento de amor, de rescatar a sus hijos y llevarlos de nuevo a la casa de su padre. Por lo tanto, el profeta es llamado por Dios. En segundo lugar, el profeta da un mensaje, solamente es portador. El mensaje no es de él, el mensaje es de Dios. Pero mucha gente a veces no ve el mensaje, sino a veces ve al mensajero. Y a veces se la agarra contra el mensajero, pero el problema no es el mensajero, el problema es Dios. Por eso cuando la gente rechaza al mensajero, está rechazando también al que mandó al mensajero. En otras palabras, a Dios mismo. Ahora, déjame decirte, Dios idea esa metodología para seguir comunicándose con su pueblo, ya que cara a cara no lo podía ver. Después de los profetas, hasta el Nuevo Testamento, después Dios utilizó otra metodología para comunicarse con el ser humano. ¿Qué metodología utilizó Dios para hablarle al ser humano? ¿Ah? Su propio Hijo. Recuerden ustedes, Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios en el pasado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahí está, hablaba por sueños, mandaba visiones, hacía tantas cosas. Dice, pero ahora nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. Ahora Dios ya no manda profeta. Ahora Dios mismo agarra carne humana y baja para acá. Óigame, qué cosa. Oh, por cierto, un pequeño dato. En el modelo que Dios le dio a Moisés del santuario, en donde estaba el arca, pasaban cosas raras, Ahí pasaban cosas raras, ¿se acuerdan del Urim, el Tumín y todo eso? Hasta voces se escuchaban dentro del santuario. ¿Saben que el arca en algún tiempo no se llamó el arca se llamaba el oráculo? Se escuchaba la voz de Dios. ¿Recuerdan Samuel cuando estaba en el templo? Escuchaba la voz de Dios. Y cuando iba con Elí, dice, mi Señor me llamó. Dice, no, yo no te llamé, tú vete a dormir, ¿verdad? Y otra vez Dios le hablaba, Samuel. Y yo venía con Elí, mi Señor me llamó. No, yo te llamé. Y después Elí entendió que quien estaba hablando, ¿quién era? Era Dios, escuchaban voces, la presencia de Dios. Ahora déjame decirte una cosa. Cuando Samuel finalmente le responde a Dios, entonces Dios lo escoge como su profeta y empieza a dar mensaje al pueblo de Dios. Se escuchaba la voz, había voz de Dios en el santuario. Cuando Dios se hace carne, y a veces leemos los versículos, pero a veces no les hallamos conexión. San Juan capítulo 1, en el principio era ¿qué? ¿Saben cómo se dice verbo en griego? ¿Alguien sabe cómo se dice verbo en griego? Logos, así se dice, logos. Verbo es una manera de traducir logos, pero ¿sabes también cómo se puede traducir logos? ¿Saben cómo los traducen los testigos de Jehová? Palabra, exactamente. En el principio era la palabra. ¿Cuál palabra? Sí, la voz de Dios, el oráculo. Y esa palabra se hizo ¿qué? Carne.
O sea que la misma voz que Dios hablaba a su pueblo, ahora fue la misma voz, pero se hizo ¿qué? Carne. Ahora Dios dice, no te mando a profeta, ahora vas a escuchar mi propia ¿qué? Voz. Por eso, hermano, qué privilegio aquel que escuchó las palabras de Cristo. Recuerda cuando Cristo les habló duro a su pueblo y quiso todo el mundo, se desapareció y se quedó solo, y los únicos que se quedaron fueron los apóstoles. Y entonces Jesús va con los apóstoles y les dice, oh, ¿y ustedes también se quieren ir? O sea, ¿me quieren dejar porque la palabra estuvo dura? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Ah, no, Señor. ¿A dónde iremos? Porque solo tú tienes ¿qué? ¿Palabras de qué? De vida. Es que el verbo, la palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y aquel que escuchaba la palabra de Dios, querido hermano, no es el mismo. El que escucha la palabra de Dios y abre el corazón, hay un milagro que se hace. Por eso es que, querido hermano, el apóstol San Pablo, cuando habla acerca de la creación, no solo de esta tierra, sino del universo, dice que el universo entero fue creado por la palabra de Dios. Fíjate, Dios ni metió la mano para crear el universo. Dice, solamente Dios habló y ¿qué? ¿Es poderosa la palabra de Dios? Hermano, créemelo, todavía no tenemos ni la más mínima idea el poder del libro que tienes en tus manos. No tienes la más mínima idea del poder que está contenido en ese libro. Y querido hermano, yo no soy pastor, créemelo, y te lo digo de corazón. Yo ni quería ser pastor, yo quería ser abogado. Ser abogado. Y Dios me dijo, no, abogado no vas a ser, tú vas a ser pastor. Y Dios me da la vuelta a mi vida. Un día les contaré mi testimonio, me trajo al pastorado. Pero ¿sabes una de las razones por las que yo soy pastor? Porque yo tomo este bendito libro en mis manos. No porque es tinta, ni porque es papel. No para conocer mucho, ya me sé el Génesis, me sé el Apocalipsis, me sé capítulos de memoria, ya me sé toda la Biblia y sé dar estudio bíblico. No. La única razón por la que yo soy pastor es porque el libro que tú tienes en tu mano, yo he visto milagros. Y hermano, a mí nadie me los cuenta. Eso yo los he visto con mis propios ojos. Nadie me tiene que contar, a mí nadie me tiene que dar un sermón para decirme que hay un Dios en los cielos, porque yo lo he visto con mis ojos. Empezando con un padre que estaba a punto de morir por alcoholismo. 40 años estaba muriendo. He was really dying. Y cuando viene la palabra, el oráculo, cuando viene el poder de Dios a ese hombre, algo pasó. Nadie te lo puede explicar. Es por eso que la gente no entiende, ¿verdad? El borrachito se convierte, el alcohólico se convierte, el drogadicto se convierte, el mentiroso deja de mentir, el violento deja de ser violento, el orgulloso se hace humilde y la lista sigue. Es por el poder de la palabra de Dios, querido hermano. Esa palabra tiene poder. Y ahí viene la pedrada. Tú ya me vas a conocer. De repente a veces tiro yo pedradotas. Pero créemelo, hermano, la pedrada primero vino acá. Créemelo, yo no te voy a decir nada que no me ha pasado primero en mi propia vida. ¿Sabes, querido hermano? Te lo digo de corazón, te lo digo de mucho corazón. Te digo que todavía no sabemos el poder de ese libro que tenemos en nuestras manos, el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué todavía somos como somos? ¿Sabes por qué todavía nuestro carácter es tan defectuoso? Y hay que ser honestos, hermanos. Nos miramos al espejo. Una hermana me decía, pastor, a mí nadie que me diga nada porque yo exploto, pero como la dinamita. Y dice, pastor, yo me sé la Biblia, tengo la vida aquí, pero pastor, voy para atrás y no puedo, y el carácter. ¿Sabes por qué, hermano? No es porque Dios no tiene poder, porque esa palabra tiene poder, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema es que todavía no hemos, fíjate, there's one thing to be convicted by the word of God. ¿Entiendes lo que te digo? Tú escuchas este sermón esta noche y tú en tu cabeza dices, yes, estoy convencido que esto es la verdad. A mí esto es la verdad, nadie lo debate, eso es la verdad. Pero no es lo mismo que estés convencido en tu cabeza que esa palabra haya convertido tu corazón. There's a big difference. There's a big difference. Y de hecho hasta en el bautismo, hermano. Una cosa es el bautismo del agua y otro es el bautismo
El Espíritu. ¿Saben cuántos de nosotros, queridos hermanos? Y por eso a mí me gusta predicar de experiencia. Entramos a la iglesia y nos bautizamos porque conocimos la palabra, nos dijeron un montón de doctrinas, desde la fe, la oración, la venida de Cristo, señales de la venida de Cristo, el perdón, amén, toda la lista nos la dieron. Llegamos a la 20 y nos bautizaron. Y ahí estábamos, nos remojaron y salimos iguales como entramos. Y después entramos a los caminos del Señor sin conversión, sin nada. Y queridos hermanos, déjate una cosa, hermano. Si la palabra de Dios no te convierte, querido hermano, la Biblia te puede volver hasta loco. ¿Sabes que la religión vuelve loca a la gente? Si no, pregúntaselos a los que se subieron en el avión y se estrellaron en las Torres Gemelas. Puro conocimiento sin práctica, querido hermano. El diablo sabe cómo trabaja. Este libro, hermano, no es para leerlo. Este libro es para transformarte. Para transformar, es la palabra de Dios, querido hermano. Por eso, hermano, aun cuando abramos este libro, deberíamos de caer de rodillas, Señor, antes de abrir este libro. Mándame tu Espíritu Santo. Mándame tu Espíritu. Señor, ¿qué me quieres decir? Tócame, escudriñame, transforma. ¿No dice que la Biblia es como una espada de qué? De doble filo. ¿Y para qué es de doble filo? A ver, dime tú. ¿Para qué sirve una espada de doble filo? Uno, para cortar. Sí, hermana, Dios nos quiere hacer pedacitos. Cuando tú estudias la Biblia con un corazón sincero, mira a Dios, ¡fum! Espadazo, te corta el orgullo. ¿Nunca te ha pasado que tú estudias la Biblia y de repente aún tienes que cerrar la Biblia y decir, ¡ay, esto está muy duro! Esto está muy duro. ¡Ay, eso me dio directito a mí! Lo mismo pasa aún con el Espíritu de Profecía. ¿Nunca te ha pasado que lees un libro del Espíritu de Profecía y la hermana es como que agarra y le pone el dedo sobre la llaga y uno dice, ¡ay, se está duro esto! Es como que Dios te pone entre la espada y la pared, mira quién eres y yo estoy listo para transformarte. El problema no es tu pecado, el problema es que tú no quieres ser transformado, porque yo te transformo con el poder de mi palabra. La palabra de Dios es para cortar, para penetrar, para corregir, para instruir en justicia, para hacer al hombre de Dios, ¿qué? Perfecto, útil para toda buena, ¿qué? Obra. Hermanos, si nosotros hubiéramos experimentado el poder de Dios, créemelo, hermano, hace rato Cristo hubiera venido. Y no por conocimiento, hermano, sino porque la gente vería en nosotros el poder de Dios del cielo. La gente vería en nosotros gente diferente, gente cambiada, gente no perfecta, pero gente con un corazón sometido a Dios, queriendo hacer su voluntad. Yo he sido 12 años pastor. Y sabes, a veces, querido hermano, con la gente que más problemas he tenido, no son con los nuevos que están llegando a la iglesia, no son ni siquiera con los que no conocen a Dios. ¿Sabes con los que más problemas he tenido? Con los que ya más tiempo tenemos en la iglesia. Mira, yo estudié con una iglesia, la plantamos desde cero, tocando puerta por puerta, no había ni un solo adventista. En tiempo de nieve nos poníamos las botas, nos poníamos tocando puerta por puerta, íbamos a recoger vegetales, así como lo hace el hermano Mauricio, ¿no? Limpiar los vegetales, se los llevamos a la gente a su casa, bien trabajando la gente, pero mire, felices de la vida, estudiando la palabra de Dios. Y cuando llegamos a temas difíciles, las imágenes del sábado y todo eso, la gente, escrito está, bueno, si Dios lo dice, pues así es. Si Dios lo dice, así ha de ser, porque el oráculo, la palabra de Dios le hablaba, no solo a su cabeza, pero a su corazón. Y cuando llegamos al asunto de la Navidad, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Se animan? Usted dele, usted predique la palabra de Dios y a predicar. ¿Cuántas veces hasta las 11, 12 de la noche estudiando con la gente? ¿Saben que había gente que yo estudiaba hasta 6 horas seguidas la palabra de Dios? Y yo ya me urgía de irme a mi casa que estaba re lejos. No, usted sígale. No, pero mañana usted dele. Y yo decía, wow. Yo me quedaba con la boca abierta y yo decía, bueno, gloria a Dios, pues, ¿está seguro? Usted dele. Pues le damos, ¿no? Llegamos, miren, llegábamos aún al estudio del cuerpo, el templo de Dios, el asunto de la carne. Ni bautizados eran y ya eran vegetarianos. Y no porque yo les decía, es porque lo decía ¿quién? Palabra de Dios. Oh sí, pero déjame decirte, yo predico el sermón de la carne en las iglesias.
El reino de los cielos no es comida ni bebida. La salvación no es por las obras. Y le empezamos a sacar por aquí y por allá. Y yo digo, ¿qué cosa? Esta gente que no sé la palabra de Dios tiene un corazón tan sensible. Y los que ya conocemos la palabra de Dios, mire, siempre le andamos buscando 3 pies al gato. Es que, hermano, la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios se obedece. Así de sencillo. Aunque no te guste, aunque no lo entiendas, Dios le dice al pueblo de Israel, no comas carne de cerdo. Y no preguntes, tú nomás no la comes. Ahora ya sabemos por qué, ¿verdad? La peor carne que hay. Pero en aquel entonces la palabra de Dios no era para debatirse. ¿Y sabes cuál es el problema cuando debatimos el oráculo de la palabra de Dios? Pregúntale a Adán y Eva. El diablo se mete, te pone la duda y ya te acabó. No, hermano, el oráculo de Dios viene, la palabra de Dios viene, es para que la obedezcas de corazón. Cuando Dios habla, el ser humano calla y agacha la cabeza. Señor, no puedo, pero dame el poder de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Y eso es la clase de personas que Dios le agrada. Por eso, hermano, tú lee la Biblia, está ahí. Pero a veces nos lo saltamos por alto. Dicen, no es el oidor el que es justificado, sino el ¿qué? Simple. Is that too complicated to understand? Es muy complicado entender que no basta estudiar la Biblia, hermano. Hay que obedecer, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios? Que cuando tú veas que hay cosas en tu vida que hay que cambiar y tú no tengas poder, caigas de rodillas y digas, Señor, I can't. No puedo. Una vez una hermana me decía, no, pastor, es que mi madre era así, mi abuela era así, y yo así soy. Y el problema de la hermana era el orgullo. Muy orgullosa la hermana, bien orgullosa. Se peleaba con el marido se peleaba con ella. Se decían hasta de este tamaño. ¿O crees que no? Y yo una vez fui y los escuché y dije, ay, Dios bendito. Y eran hermanos de toda la vida en la iglesia, pero se les salía el carácter. Y yo le decía, hermana, pídele a Dios poder de lo alto, porque el Dios del cielo puede transformar los corazones. ¿Y saben un día que me dijo la hermana? Me dice la hermana, bueno, pastor, le voy a pedir un favorcito. Pídale a Dios que me rompa mi orgullo. Y se le voy a suplicar, pídale a Dios que me rompa el orgullo. Y yo le dije, hermano, si quiere yo le pido a Dios que le rompa el orgullo. I don't have a problem with that. Pero antes de yo orarle a Dios y pedirle que le rompa su orgullo, déjeme explicar una cosita. Cuando Dios ha tenido que romper el orgullo de gente en la Biblia, ¿sabe qué usualmente pasa? Dios les quita a los hijos. Pregúnteselo al faraón. Orgulloso, les da una plaga, 2 plagas, 3 plagas, y la última le quitó al hijo, ahí lo rompió. Pregúntaselo al rey David. Orgulloso, sabía que estaba cometiendo pecado, pero hasta que no perdió el hijo, no se doblegó. Hermana, ¿quiere que le pida a Dios? No, mejor yo le pido a Dios. Querido hermano, déjame decirte una cosa. Somos muy duros. Somos muy duros. El poder de Dios está, el oráculo nos ha venido a hablar. Pero ¿sabes por qué el pueblo de Israel rechazó a Cristo? El corazón no estaba preparado. La semilla estaba siendo sembrada. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. El corazón no estaba listo. El corazón era muy duro. La semilla quería entrar. La palabra de Dios quería entrar. Y usó a profetas. Tú sabes. ¿Qué no pudo haber hecho Dios? Dios se trató de comunicar con su pueblo. Ahí está Cristo. Jerusalén, Jerusalén. ¿Y qué le dice? Que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Y mira qué lindas palabras de Jesús. ¿Cuántas veces tú lo que dice deseado a toda la gente, dicen mirada profética, Cristo vio los siglos de siglos, los profetas que mandó, uno tras otro, y si al que yo te mandaba lo apedreabas, lo matabas. Y entonces dice Dios, como no escuchan a mis siervos, les mando al Hijo. Y al Hijo lo crucificaron. A los suyos vino, y los suyos, que Dios me libre de ser un orgulloso. Que Dios me libre, que Dios tenga misericordia de mí, de solamente escuchar la palabra de Dios, pero no permitir que Dios me transforme de corazón. Que Dios me dé humildad, que Dios me dé sencillez, para que la palabra de Dios haga provecho en nuestros corazones. Hermanos, ¿quieres que te diga la estadística de la conferencia general? La conferencia general sacó una estadística. ¿Saben qué dijo? ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? ¿La aguantas o no la aguantas?
¿Sabes por qué se van los jóvenes de la iglesia? ¿Sabes por qué se van? No es por doctrina, hermano. Es más, ya ni los jóvenes, la gente que se va de la iglesia, hermano, a veces ya ni es por doctrina. El que guarda el sábado y se sale de la iglesia, créemelo, no va con los testigos. Créemelo, no va con los pentecosteses. Créemelo. Raro es aquel que se sale de la iglesia adventista y se regresa a la iglesia católica. Raro. ¿Sabes por qué la gente se sale de la iglesia? Porque no ven en la iglesia personas transformadas por esa palabra que predican. Créemelo. Yo he hablado con jóvenes, es decir, hijo, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Para qué, pastor? Es decir, si usted viera cómo mis padres viven en mi casa. Oh, ya. Y eso duele, hermano. Eso duele. Eso duele. Duele mucho. Duele mucho, hermano. Cuando uno como pastor, y te hablo de corazón, queridos hermanos, te lo digo de corazón. Dios me da la virtud de tener 2 nenas. Y yo le digo a Dios, porque cuando tú no tienes hijos, that's easy. Because nobody's looking at you. Los solteros, ¿quién te ve? Pero cuando tú te casas y tienes hijos, bueno, ya nomás casándote. De pronto tú te casas, ya tienes 2 ojos que te están mirando. Y después tienes los hijos. Y tienes hijos que te ven lo que dices en la iglesia y lo que dices en la casa. Cómo vives en la iglesia y cómo vives en tu casa. Por eso, querido hermano, querida hermanita, querido joven, yo siempre he dicho, ¿tú quieres saber si una persona es un verdadero cristiano aquí? ¿Sabes cómo lo puedes saber? Pregúntale a su esposa. Pregúntale a su esposo. Pregúntale a sus hijos si esta palabra ha hecho diferencia o si solamente es puro papel y pura tinta. Porque, hermanos, si este libro no te transforma, no es diferente que una enciclopedia en la biblioteca. Porque tú lees una enciclopedia, tú sabes los reyes y la historia, and that's it. Pero este libro no es así, hermano. Este libro es la palabra de Dios. Por eso yo le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame para ser verdadero. Ayúdame para no poner apariencias delante de la gente. Soy lo que soy y tú me conoces mejor que nadie. Pero permíteme que mi corazón sea corazón dócil, corazón sencillo, un corazón sincero. Así cuando entramos a la iglesia la primera vez. ¿Te acuerdas cuando entramos a la iglesia la primera vez? ¿Te acuerdas? Echa tu mente a volar. La primera vez que te dieron estudios bíblicos, ¿te acuerdas? Cuando no sabías ni del sábado ni nada. Vino el primero y te tocó la puerta y te enseñó primero que era un capítulo y que era un versículo y el Antiguo Testamento y que tú no sabías nada. ¿Te acuerdas qué bonitas esas lecciones? Yo no estudiaba, yo me recuerdo cuando nosotros dábamos los estudios y la palabra de Dios, el oráculo del Señor venía a nuestro hogar. Yo me recuerdo cuando terminaba el profe de darnos la clase, nosotros teníamos una tiendita y rápido bajábamos y agarramos tomates y aguacates y felices de la vida de darle aunque sea algo al profe que nos había dado estudios bíblicos. Mi madre no quiso nada, nunca aceptó el evangelio. Un día te contaré eso. Y cuando nosotros le echábamos tomates, ¿cómo nos daba de pellizco mi mamá? No le ande dando a los protestantes, no le ande a los aleluyas, pero nosotros felices de la vida porque conocíamos del Señor. Y hermano, más tú estudias la palabra de Dios, más te enamoras de Dios. Tu corazón se vuelve sensible a la palabra de Dios. Y querido hermano, llegó un momento que nos tuvimos que entregar a Cristo, porque te enamoras de Dios. Yo estudié con una parejita, miren cómo es Dios. Yo digo, bendito sea Dios, lo grande que es Dios. Estudié con una pareja, él era doctor naturista. La esposa no quiso nada del evangelio. Vino la palabra, no la quiso recibir. Y entonces él sí, a mí agarró la palabra, pero hasta la profética. No, hombre, metió en la cosa de Dios, sincero de corazón. La esposa nunca quiso a nadie. Llegó el momento del bautismo. Y entonces el Señor, la esposa lo puso entre la espada y la pared. Y dice, o tu religión loca, o tu familia. Y entonces él se deprimió, me llamó. Entonces nos vimos a la mitad de camino en un mall, nos fuimos en un parking. Y dice, ay, pastor, yo la verdad ya me quiero bautizar, pero yo no sé, mi esposa me puso presión y ya me dijo que si me bautizo me quita los hijos. Y yo le dije, hermano, ¿ahora o nunca?
Es la prueba, hermano. Yo le digo una cosa, si usted cede, entonces el diablo va a ganar, se lo digo, y usted olvídese de usted, su familia y su esposa. Pero si ahora usted recibe la palabra de Dios y echa su suerte con Jesús, se lo digo desde ya, Cristo no ha decepcionado a nadie. Y entonces animamos al hermano, y el hermano pues toma la decisión, dice, antes de eso, pastor, déjeme orar y que el Señor me hable. Él oró, y miren la respuesta que Dios le dio al hermano. Le puso en su corazón la idea, habla con la mujer, él le dice, mira, la palabra de Dios vino a nuestra casa. El evangelio ha sido dado en mi corazón, ahora late y vive por Cristo Jesús. Yo ya me enamoré de Dios, ¿qué te voy a decir? Pero tú no quieres nada con la palabra de Dios. Pero mira, vamos a hacer una prueba. Tú dices, vamos a hablar con alguien, le ponemos nuestro caso delante de ellos, y después de que ellos te escuchen a ti, y me escuchen a mí, que ellos tomen la decisión, quién está mal y quién está bien. Si ellos dicen que yo estoy mal, yo dejo la iglesia y regreso a la iglesia católica. Si ellos dicen que tú estás mal, entonces tú dejas la iglesia católica y vienes al evangelio. Y entonces ella dijo, no me gusta la idea. Dice, porque tú me vas a llevar con un pastor. No me gusta la idea. Y dijo él, pues fíjate que no, porque la persona la escoges tú. Si tú quieres que sea tu sacerdote o quien quiera, tú escoges y él que decida. Y eso sí le gustó. Dice, ok, entonces yo voy a escoger. Ahora, ella no escogió un sacerdote. Ella escogió a unos amigos de ellos que vivían como a 30 minutos de Chicago para que fueran los árbitros. Entonces se pusieron de acuerdo, ellos viajaron para allá y cuando llegaron a la casa, pues ellos estaban sentados ahí, ni sabían de qué se trataba. La hermana escogió a una pareja de no católicos, de ultracatólicos, a mí, pero hueso colorado. A mí, el hermano era tan creyente que en el Día de los Muertos tenía una camioneta en México y agarraba gente y le iba a poner veladoras a todas las tumbas. No, era un católico de hueso colorado y lo va escogiendo a él. Y entonces llegan y presentan el caso, los dos sentados, y dice, mire, ella empieza a decir, miren, vino estos locos, les hablaron del evangelio, nuestro hogar lo está destruyendo, lo están haciendo pedazos, la palabra llegó a mi casa y pura destrucción, y este está loco y le lavaron el cerebro. Amén, hasta se puso a llorar y les dijo de todo, ¿no? Y entonces, mientras más le decían, ya ellos volteaban a ver al hermano ya con unos ojos estaban bien enojados con él. Cuando la hermana finalizó, el hermano dice, bueno, ahora viene mi turno. Dice, yo no les voy a hacer la cosa muy complicada. Cristo vino a mi casa y la palabra tocó mi corazón y me ha transformado. Yo antes era un majadero, yo antes era un grosero y ustedes me conocieron. Pero ahora Cristo me tocó el corazón, yo ni una palabra mala digo. Las sé, pero por la gloria de Dios no las digo. Yo antes era explosivo y el Señor me ha transformado. A mí les dio su testimonio. Lo que la palabra de Dios hizo, les habló el mensaje de los 3 ángeles. A mí aprovechó y de una vez les contó todo. Y después de 2 horas, más de 2 horas que él estuvo hablando, y les dijo, bueno, hemos venido para que ustedes nos digan quién tiene la razón. Y entonces los dos se voltearon a ver, estaban agarrados de la mano. Y entonces dice él, bueno, le dijo a ella, pues hemos escuchado tu parte, hemos escuchado la parte de él, y queremos decirles que nunca en nuestra vida habíamos escuchado lo que escuchamos el día de hoy. Un testimonio tan poderoso de la palabra de Dios. Y entonces voltearon a ella y le dijeron, Silvia, dice, si tú no quieres seguir al buen maestro, allá tú, pero nosotros sí. Y después yo estudié con ellos y los bauticé a los dos juntos. Cuando voy a bautizar esa parejita, el hermano hizo votos en la iglesia católica, la Virgen y todo eso, se dejó una barba bien grande. Eran votos que había hecho, ¿no? El día que los iba a bautizar, los bautizamos. Cuando lo bautizamos, enamorados ellos de Cristo, pero enamorados del Señor, en su primer amor, lo bautizamos. Y en la noche me los llevé a comer a un restaurante. Siempre me gustaba llevarlos a todos los que bautizaba a comer con mi familia. Entonces íbamos con ellos y los llevamos a un restaurante vegetariano, porque acuérdense, ni bautizados y eran vegetarianos. Entonces lo llevamos a un restaurante vegetariano ahí en Chicago. Y cuando llegamos, estábamos platicando en la mesa y yo me le quedé viendo la barba del hermano, una barba bien grande. Y el hermano se me queda viendo y me dice, pastor, ¿algo mal? Y le digo, no, hermano, disculpe que me quede mirando. Y yo, pero nunca le pregunté el porqué de su barba. Nunca le pregunté el porqué de su barba. El hermano se puso serio, pero bien serio que se puso, pero serio. Y yo dije, ya metí la pata aquí. Yo dije, Dios, ya la regué, ¿no?
Y entonces yo me levanté y fui al baño, me lavé las manos y cuando regresé, el hermano bien serio. Se levantó mi esposa, se levantó la hermana y se fueron y el hermano aprovechó. Dice, pastor, ¿le puedo decir algo? Híjole, yo estaba esperando ya cualquier cosa. Le digo, pues adelante, hermano. Y me dice, le quería decir, yo no lo sabía, porque usted nunca me dijo. Dice, pero si la palabra de Dios dice que me tengo que arrancar la barba para ser cristiano, mañana la barba se va. Y yo me quedé sorprendido. ¿Y saben qué me sorprendió? Qué corazón tan dócil. Que si era necesario cortarse una barba porque la palabra de Dios lo dijera, estaba dispuesto a hacerlo. Y yo le dije, Señor, no me quites nunca el primer amor. Hazme vivir cada día enamorado de ti. Cada día. Cada día. Para eso está la palabra de Dios, para que te enamores de Dios. Porque si tú lees la Biblia y no te enamoras de Dios, estás perdiendo tu tiempo, hermano. No importa que tengas 20, 30 o 50 años en esta iglesia. Si la palabra no te ha hecho enamorarte de tu Dios, hermano, llegó la hora que escuches al oráculo. Esa es la labor del profeta. Esa es la labor del mensaje de Dios. Llegar a tu corazón y que te puedas unir con Cristo como una sola persona. ¿Sabes que en la eternidad el velo se descorrerá, verdad? ¿Habrá profetas en el cielo? Ni uno solo. Veremos, como dice el apóstol San Pablo, cara a cara. El velo se descorrerá y hermano, yo espero el día de darle un abrazo. Y hermano, te lo digo desde ya. Si estás enfrente de mí en la línea, te voy a empujar y voy a abrazar a Jesús. No te sientas conmigo. Pero espero el día de darle ese abrazo a Jesús. Y de decirle, Jesús, te veía solamente por espejo, pero ahora te veo cara a cara. No necesito más palabra profética. No necesito más de la palabra escrita, porque ahora tengo el privilegio de escuchar tu bendita voz. Y qué hermoso, hermano, el día que escuche de Jesús, de su propia voz, mi nombre. Oh, por cierto, Jesús no me va a decir Juan, ¿verdad? ¿Cómo me va a llamar Jesús? ¿Cómo me va a llamar? ¿Ah? Sí, Juan no me va a llamar, porque Jesús me va a dar una piedrecita. ¿De qué color? Blanca. Y nadie conoce el nombre excepto ¿quién? El que lo lee. Y ahí Jesús me dirá mi nuevo nombre. ¿Cómo me llamará el Señor? No importa cómo me llame, con tal de que esté en la presencia de Cristo Jesús. ¿No te gustaría que esta fuera tu experiencia? ¿No te gustaría que Jesús te mantuviera cada día escuchando la voz del oráculo, la voz de Dios cada día? Y que te pudiera hacer no solamente de los oidores, pero de los hacedores de la bendita palabra de Cristo Jesús. ¿Te gustaría eso? Pónganos de pie. Y vamos a ponernos todos juntos para hacer una palabra de oración. Vamos a venir todos para acá y aquellos que nos están mirando también por las caras, ¿por qué no venimos? Me gusta siempre cerrar los martes. Vamos a venir todos juntitos, acá abajito, para poder poner nuestras vidas, lo que somos, lo que no somos también, en la presencia y en las manos de Cristo Jesús. Yo siempre lo digo, hermano, y de repente hay gente que dice, ay, ¿por qué siempre repiten lo mismo? Es que, querido hermano, para eso Jesús nos llamó, para dar un mensaje del Dios del cielo para ti. No del hombre, porque ¿quién es el hombre? Pero hay un Dios en los cielos, hermano, que te ama y te quiere, y que yo quiero que esta noche te vayas a tu casa, y te vayas no escuchando la palabra mía, pero habiendo escuchado la palabra de Cristo Jesús. Porque no hay nada, ni nadie, ni ninguna cosa en esta tierra que sea mejor que la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. La semana va a seguir, querido hermano. Viene el miércoles, el jueves, el viernes. Regresamos el sábado a seguir alabando a Cristo Jesús. Pero que en estos días Dios te guarde. Que en estos días Dios te cuide. Que en estos días te levantes con Jesús. Te vayas con Jesús. Te vayas antes de irte a cama, habiendo hablado con Jesús. Que tu experiencia también, querido hermano, sea real y verdadera. Porque el que anda con Jesús tiene que ser un cristiano verdadero. No perfecto, porque Él perfecciona nuestras vidas. Pero que Jesús te haga un cristiano sincero, hermano. Un cristiano sincero. Sin caretas, sin máscaras, sin nada. Que el Señor nos haga lo que Él quiere hacer de nosotros. Yo le decía a mis ancianos siempre, y lo mismo voy a hacer aquí con los ancianos del centro evangelístico.
Cuando estaba en Chicago, cuando estaba en Michigan y cuando estaba en Wisconsin, yo me juntaba con los ancianos y les decía: hermanos, Dios nos llamó a trabajar por su iglesia. Dedíquele tiempo a su casa. Dedíquele tiempo a su esposa. Sáquela a comer. Sáquela a pasear. Invítela, aunque sea Taco Bell si usted quiere. Sáquela a pasear. Dedíquele 2, 3 horas, platique con ella. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que de repente estamos tan metidos en las cosas de Dios? ¿Hace cuánto que no oras con tu esposa? ¿Hace cuánto que no vas a la cama y le agarras a tu esposa las manos y le dices: vamos a orar juntos? ¿Hace cuánto que no sales con tus hijos? Saben, yo tengo un día que le digo a mi esposa: es nuestro día. Llueve, truene o relampaguee, es nuestro día. Ese día ni me llamen, Bueno, sí llámeme, si es una emergencia. Ese día yo ni contesto. Es nuestro día. Es el día de mis nenas, es el día de mi esposa. Nos sacamos a comer. Y saben, la esposa quiere hablar. Ya dedicada para hablar, contarme cómo le fue la semana, qué pasó, lo que hay en su corazón. Qué hermoso, hermano, es dedicarle tiempo a tus hijos. Qué hermoso es dedicarle tiempo a tu familia. Porque yo siempre he tenido en cuenta lo que dice la hermana Guay, que cuando Cristo venga, ¿saben qué nos va a decir? ¿Dónde están tus hijos que te di? ¿Dónde está la esposa que te di? Y no vaya a ser, hermanos, que por tratar de salvar a otros perdamos nuestra propia familia, perdamos nuestros propios hijos. Que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos para que nuestros hijos vean en nosotros: oh, él es el pastor de iglesia. No, que vean en nosotros: cuánto se parece mi papi a Jesús, cuánto se parece mi mami a Jesús, cuánto se parecen mis hermanos al Señor Jesucristo. Y si eso llega a ser en nuestra vida una experiencia real, hermanos, no hay nada más que Dios pida de nosotros. Porque el mejor sermón y el mejor testimonio de un cristiano es un hogar verdaderamente convertido a Dios. No hay más, hermano. Yo te puedo haber predicado esta noche un tremendo sermón, pero si yo regreso a mi casa a pelearme con mi mujer, todo lo que yo te dije, hermano, te llegó a tus oídos, pero no me llegó a mi corazón. Que Dios nos haga ver, queridos hermanos, lo que Dios puede hacer por su palabra en nuestro corazón. Pongámonos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. ¿Qué labios son dignos de pronunciar aún tu nombre, Señor? ¿Qué ojos son dignos de leer tu palabra? ¿Qué mente es que puede entender tus caminos? Señor, enséñanos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ponnos en nuestro lugar. Haznos tener la experiencia de María a los pies de Jesús. Conviértenos en verdaderos cristianos. Tú sabes nuestras luchas. Tú sabes con las cosas que lidiamos cada día. Algunos lidiamos con el enojo, con la mentira, con el orgullo, con el descuido, la irresponsabilidad. Y la lista sigue y sigue y sigue. Pero Señor, ¿qué cosa hay en esta vida que tu palabra no pueda vencer? Oh, el apóstol San Pablo supo que en Cristo somos más que vencedores. Señor, ayúdanos. El mundo gira y cada vez gira más rápido. Las naciones cambian y cambian rápido. Pero Señor, el que se para en tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, no solamente de palabra, sino en hecho y en obra. Bendice nuestros hogares, el diablo los quiere destruir. Bendice nuestros matrimonios, porque el diablo los quiere destruir. Bendice nuestros hijos, líbralos del mal. Que, Señor, podamos entender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas, a nuestros hogares. Y lo puedo decir con seguridad, que en este lugar el mensaje no solamente va a ser poderoso por la palabra, sino también por las vidas transformadas.
Danos una feliz noche. Llévanos en paz hacia nuestros hogares. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Lo suplico en el bendito nombre de el Padre bendito, que tanto nos amó, que nos dio al Hijo. También en nombre del Hijo, que tanto nos amó y murió por nosotros. Pero también en el nombre del Espíritu de Dios, que intercede con gemidos indecibles para que nos volvamos a conectar con Cristo Jesús. En su bendito nombre lo pedimos en esta noche. Amén.